Qué buenísimo ver todos este día para escuchar otra lectura de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene mucho para que podamos aprender a conocerlo. Porque en la palabra de Dios encontramos Dios y sus pensamientos y sus mandamientos. Bueno, algo que podemos aceptar como una verdad innegable, que los hombres y las mujeres son diferentes. Ahora vivimos en una sociedad que está cambiando y quiere pensar que los dos son intercambiables, así, que puedes cambiar uno por el otro. Hasta que unos pudos dicen que puedes cambiar su género, es decir, cambiar su sexo. Pero la verdad no es así. No es tan fácil a cambiar algo que tú naciste. Genéticamente naces varón o hembra y no hay mucho que puedes hacer a cambiar eso. Pero los dos siendo diferentes no quiere decir que uno sexo es mejor que el otro sexo o que uno es peor. Ninguno es peor, ninguno es mayor. Los son diferentes. Pero la cosa es, ¿por qué vivimos en un mundo que hay, no hay balanza? Es que los hombres tratan a las mujeres como son menos. Vivimos en un mundo donde existe problemas con violencia contra mujeres, eso es un problema que existe. Y también las mujeres son tratadas como objetos para la mirada de hombres. Eso es un problema. Y mirando esos problemas, vemos que las mujeres, hay una falta de respeto a las mujeres. Y eso es un problema. Y vamos a mirar que la Biblia dice algo muy diferente acerca de relación acerca de hombres y mujeres. Pero primero vamos a mirar esa palabra respeto. Esa palabra respeto nos llega en español del latín. Literalmente es la acción de mirar atrás. Y viene con el sentimiento de dar consideración o atención. Es como tú estabas caminando y vistes algo y esa cosa era tan importante que necesitas verlo otra vez. Y viene con la idea de admirar o estimar. Es que no solo que necesitas mirarlo, pero tú tienes una buena opinión. O hay algo que tú admiras de esa cosa. Respetar a una persona es el acto de reconociendo las cosas que tú admiras en esa persona. Que tú ves esas cosas como bueno. Que esas cosas tienen valor. Que esas personas son valorosos. La Biblia, hay unos que dicen que la Biblia no da respeto a las mujeres, que hay nada bueno acerca de mujeres escrito en la Biblia. Y esas personas que dicen eso, ellos se van a unos versículos en la Biblia, se van como a la Génesis, el libro de Génesis capítulo 3, y vamos a mirar unos versículos. Y voy a ponerlo en la pantalla, pero si tienes tu Biblia enfrente de ti, y puedes por favor ir a esos versículos y leerlo de tu Biblia, para ver que todo eso es la verdad. Génesis capítulo 3 y versículo 6, aquí estamos en la historia de Adán y Eva, están en el huerto. Y vio la mujer que el árbol, este es el árbol del conocimiento del bueno y del mal, del bien y del mal, el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y si conocemos esta historia, las cosas fueron al más bueno que puede ser a mucho más peor. Y todo culpa de la mujer. Y vamos al versículo 12 y hasta 14 del primero de Timoteo capítulo 2. Vamos al primero de Timoteo, ahí en el Nuevo Testamento. Primero de Timoteo capítulo 2. Estoy casi ahí.
ponerlo en la pantalla. Pero en el primero de Timoteo capítulo 2 y versículo 12 hasta el 14 está escrito así. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Fue la culpa de la mujer no tiene autoridad, el hombre va a tener todo dominio y la mujer hasta no puede enseñar. Las mujeres no deben abrir sus bocas porque hay nada que pueden decir que el hombre ya no sabe. Primero de Pedro capítulo 3 y versículo 7. Primero de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorba. Unos ven este versículo, se enfocan en que la mujer es muy frágil, como un vaso de barro, muy frágil, y que necesitas honor esa verdad que las mujeres son frágiles, que no son fuertes como hombres. Es que esas personas piensan. Unos dicen que la Biblia da a mujeres un parte menor, que tienen un papel más bajo, son secundaria. Y se ven en un versículo como el primero de Corintios capítulo 11. Primero de Corintios capítulo 11. Yo sé que estos son muchos versículos, pero vas a comprender el punto que estoy tratando de mostrar. El primero de Corintios capítulo 11, versículo 8 y 9. Aquí está escrito: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Que la mujer es secundaria, la mujer era para el hombre y no el hombre para la mujer. Y esos tipos de personas van a decir, bueno, hay cada ejemplo de mujer en la Biblia, esos son malas. Cada mujer en la Biblia es mala. Hablan de Jezabel, una reina de Israel muy cruel, que mandó las profetas de Jehová a la muerte, y después también introducía la adoración de los dioses falsos al casa real de Israel. Y su hija Atalia, su hija que buscó a destruir toda la descendencia de David. Y también como la esposa de Lot. Aquí son los nombres. La esposa de Lot, que desobedeció al mandamiento de Dios. Dios decía, cuando vas a salir de Sodoma y Gomorra, no debes mirar atrás. Y ella miraba atrás, ¿qué hizo Dios? Lo castigó y lo hizo hacer sal. Y la mujer de Job, esa mujer, cuando Job estaba sufriendo, decía, debes maldecir a Dios y muérete. Y también, mires en el Apocalipsis, este símbolo, la ramera de Babilonia. Es una mujer, está usando ese símbolo de una mujer que el símbolo era de destrucción y de persecución de la iglesia. Claramente que mujeres son solo problemas, son secundarias, no son importantes, no merecen respeto. La cosa es muy fácil a mirar la Biblia y tomar escrituras fuera de su contexto. Así es. Esto es una foto de una Biblia que alguien quitó los versículos que ellos no querían y dejaron los que sí. Y mucha gente hace eso con la Biblia. Solo miren las escrituras, los versículos que a ellos les gustan. Porque es muy fácil sacar versículos y presentarlos afuera de su contexto para hacer un punto. Pero necesitamos mirar toda la Biblia, toda la balanza. Porque la Biblia dice mucho. Y la Biblia dice mucho acerca de mujeres. Y no solo cosas como leímos antes. No debemos sacar esos versículos del contexto de la palabra. Y necesitamos mirar los otros versículos en la Biblia
y mirar qué dice la Biblia en diferentes partes para completamente comprender el mensaje de Dios. Primero vamos al Génesis. Génesis capítulo 1. Vamos al principio. En Génesis capítulo 1, versículo 27. Aquí está en el creación. Génesis capítulo 1, versículo 27. Está hablando Dios. Y creó Dios al hombre y a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Mujeres no son creadas en el hombre. Mujeres, como dice aquí, hembras, y los varones, hombres, los dos son creados en la imagen de Dios. La mujer no era solo una idea que venía después de crear Dios, de creación de Dios, de crear hombre. Dios ya tenía en su mente a crear los dos. La mujer siempre era parte del plan, y vamos a mirar en el estreno de mujer como Dios usó las circunstancias a mostrar unas lecciones muy importantes a Adán y a nosotros. Vamos al próximo capítulo, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 18 hasta el 25. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a toda ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y él trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamado varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Aquí tenemos Adán y Eva. Dios está mostrando todos estos animales a Adán, y Adán estaba dando los nombres a los animales. Adán podía ver que él era diferente, que los animales no eran suficientes, y quizá también Dios estaba tratando de mostrar a Adán: mira cómo los animales tienen pareja, pero tú no tienes pareja. Dios mostró la importancia de una mujer, como dice aquí, como una ayudante idónea para el hombre. Eso es como Dios está mostrando a Adán y nosotros cómo las mujeres son tan importantes, que los dos son partes de un sumo, son partes juntos, una carne en el matrimonio, que sola la mujer puede estar con el hombre, los dos. Y podemos también mirar cómo las mujeres en las escrituras tenían partes muy importantes. Podemos leer acerca de Sara, la esposa de Abraham. Ese nombre significa princesa. Era del madre del hijo de promesa, de donde venía el linaje de la nación de Israel. Podemos leer acerca de María, la hermana de Moisés, que dirigió las mujeres de Israel en estas exaltaciones al Señor después de cruzar el Mar Rojo. Esa misma María que las escrituras llama también una profeta. Podemos leer acerca de Débora, la sola juez de Israel. Los jueces eran como gobernadores en tiempos de dificultades para la nación de Israel, sobre unos tribus, a veces casi todos los tribus, pero eran los gobernadores en esos tiempos cuando Israel necesitaba ayuda antes de tener un rey. Y Débora, una mujer, era uno de estos jueces.
Y podemos hablar de Esther, una reina que salvó a su gente, los judeos. Y podemos también mirar del símbolo también que encontramos ahí en el Apocalipsis, la esposa del Cordero. Está hablando de la iglesia. Dios utiliza el símbolo de una mujer para mostrar la relación entre Dios y la iglesia. Aquí la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, es la iglesia. Y podemos ver cómo en la historia de la Biblia, y hay muchas más mujeres que no tenemos tiempo a mirar cada historia, pero cada una tenía su parte como madres, esposas, hermanas, hijas, todas como mujeres, todas con su contribución a la historia que es la Biblia que tenemos ahora. Y más importante, vamos al Nuevo Testamento y vamos a mirar cómo trataba Jesucristo a las mujeres. Pero antes de mirar, puedes abrir tu Biblia a Mateo, vamos a mirar Mateo 15. Pero antes necesitamos pensar en esto, que en el tiempo de Jesucristo, la cultura judía no pensaba mucho en las mujeres. Tenían una historia muy interesante porque muchos de los israelitas en tiempos pasados practicaron poligamía, tenían concubinas. Trataron a mujeres hasta el tiempo de Jesucristo, muchos como propiedad. Podían divorciar a una mujer por cualquier razón. Si la mujer quemó la cena o estaba en adulteria, podían dejarlo atrás. Y eso es algo muy difícil para la mujer porque tenían esos derechos muy limitados a propiedad. Era muy difícil para las mujeres a ganar suficiente para cuidarse. No estaban muchos trabajos. Y esas son parte de las razones que la Biblia habla acerca de las viudas, que necesitaba la iglesia cuidar las viudas, porque no tenían propiedad, no podían trabajar como un hombre para ganar suficiente para cuidarse. Muchas veces eran excepciones, pero en la cultura no valoraron a las mujeres. Y eso es la cultura que Jesucristo venía a esa cultura. Pero vamos a Mateo capítulo 15. En Mateo capítulo 15 vamos a leer acerca de cómo Jesucristo hablaba con una mujer. Es muy interesante, muy interesante. En Mateo 15, versículo 22 hasta el 28. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada por un demonio. Primeramente, esta mujer no era israelita, dice aquí era una cananea, alguien de esa región, pero no era israelita. Pero ella está diciendo que este es el Señor, hijo de David. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídele pues de voces tras nosotros. Da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos? Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Puedes ver cómo los discípulos estaban aquí diciendo: quítanse de aquí, mujer, este hombre no quiere oír de ti, eres cananea, no eres israelita y peor eres una mujer, quítate de aquí. Pero Jesucristo, bueno, él habló con ella. Y unos van a decir: bueno, él no habló muy bonitas palabras a ella. Pero la cosa es que Jesucristo trataba a ella como cualquier otro persona de una cananeo, cualquier cananeo.
porque era la verdad. Él venía para hablar a los israelitas primeramente. Pero Jesucristo podía ver el corazón de esta mujer y que ella tenía esta cosa y ella tenía fe en Él. Y Él hizo una prueba, como eso pasó muchas veces, como Jesucristo hizo a hombre y mujer una prueba y la mujer venía y mostró su fe. Que hasta que, como este ejemplo, que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eso era la respuesta, que hasta toda humanidad va a tener un poquito de lo que venía primeramente a los israelitas. Y Él mostró su fe. Y Jesús, con ella mostrando su fe, sanó a su hija. Jesucristo tenía unos discípulos que eran mujeres. Sabemos eso, si conocemos el Nuevo Testamento. Y sabemos que mujeres estaban presentes en uno de los los momentos más importantes en la vida de Jesucristo. Conocemos que María era la madre de Jesucristo. Estaba ahí en su nacimiento, claramente. Y también ella y otras mujeres estaban ahí en la crucificación. En Juan capítulo 19. Vamos a estar en Juan por un poquito. Nos vamos a Juan 19, el versículo 25. Vamos a pasar un poquito de tiempo aquí en el Evangelio de Juan. Y en Juan 19 vamos a mirar el versículo 25. Y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Casi el resto de los discípulos, los apóstoles, solo Juan estaba cerca. 11 de los apóstoles corrieron, fueron de Jesús. Pero estas mujeres estaban cerca de la cruz, cerca del Salvador en esos tiempos difíciles. Y también, ¿quién era la primera persona a ver a Jesucristo después de la resurrección? Podemos encontrar eso en el próximo capítulo, el capítulo 20. El versículo 14 hasta el 16. Juan 20, 14 hasta el 16. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Era María Magdalena, la primera persona a ver a Jesucristo después de la resurrección. Era una mujer, no era un hombre. Hechos, el capítulo 1. Esto es después de Jesucristo volvió al cielo, a la diestra del Padre. Hechos capítulo 1, versículo 12 hasta 14. Leemos: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Caminó de un día de reposo. Entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simeón el Zelote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Leemos acerca de todos estos nombres, todos los apóstoles. Pero ¿quién estaban ahí con ellos? Las mujeres discípulos. María la madre de Jesús. Todos mujeres. Y en la iglesia siguiente de aquí, encontramos como en Filipenses capítulo 4. Vamos a Filipenses, esta carta escrito a la iglesia ahí. Y Filipenses capítulo 4, versículo 3.
Filipenses 4:3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Estos que ayudando en la palabra. En el primero de Timoteo capítulo 5, el versículo 1 y 2. En el primero de Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2. Esto es cómo debemos tratar unos y a otros en la iglesia. No reprendas al anciano, sino exhortale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, y las ancianas como a madres, y las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Hablaba en Filipenses de los demás, las mujeres, colaboradores míos de Pablo, ellos que ayudaban, quizá con apoyo, quizá con cualquier diferente manera de ayudar, porque estamos juntos en la iglesia, trabajando juntos, obrando juntos como hermanos, las mujeres como hermanas, las más ancianas como madres. Somos una iglesia, es como somos una familia. ¿Y cómo tratas a tu hermana? ¿Cómo tratas a tu madre? Con respeto. Mujeres no solo existen para ser sirvientes. No son aquí solo cosas atractivas para la vista de hombres. No debes maltratar a mujeres. Eso es locura. Mujeres merecen respeto, porque son la creación de Dios, como cualquier humano. Somos todos creaciones de Dios, y por esa razón debemos respetar uno a otro. Sí, somos diferentes, pero espiritualmente somos el mismo. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. En el versículo 27 y 28. Mirando este tema del respeto a las mujeres. Leemos en Gálatas capítulo 3, versículo 27 hasta el 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Espiritualmente no hay diferencia. Físicamente sí. Aquí en el mundo sí. Tenemos diferentes cosas que hacemos, tenemos diferentes cosas que estamos, tenemos diferentes desafíos, tenemos diferentes poderes quizá, pero espiritualmente todos nosotros tenemos almas. Mujeres como hombres tienen una alma que va a persistir en eternidad. Y por eso si no hay otra razón, eso es la razón que necesitas para respetar mujeres. Porque Jesucristo murió en la cruz para cada de nosotros. No importa hombre o mujer, no importa de dónde venimos, no importa de qué lenguaje hablamos, no importa si tenemos dinero o no tenemos dinero, si somos ricos o pobres, no importa. Jesucristo fue a esa cruz para que podamos obtener salvación. Debemos respetar cada persona en este mundo, porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para cada persona en este mundo. Y no debemos tratar mujeres en una manera como eran menos, porque no son, pueden trabajar en el reino, tienen almas que pueden obtener salvación. Mujer o hombre, no importa, en espiritualmente, todos los dos tienen almas. Si tú eres aquí, tú tienes un alma,
Esa alma va a persistir en la eternidad. La pregunta es ¿dónde? ¿Va a persistir en la presencia de Dios en el cielo? ¿O va a persistir afuera de la presencia de Dios? En un lugar que nadie debe estar. Un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Hoy, este día, ¿estás listo a cambiar tu vida? ¿Estás listo a venir a Jesucristo? ¿Estás listo a ser un cristiano? Si estás listo, puedes ser bautizado hoy. Si hay algo que necesitas estudiar más, estamos listos aquí para ayudarte. Si eres cristiano, pero necesitas cambiar unas cosas en tu vida para estar bien en tu relación con Dios, podemos orar por ti. Si hay algo que necesitas, por favor, toma la oportunidad, la invitación que es ahora, que es hoy. Gracias.